La Universidad Nacional Federico Villarreal, a través de la Facultad de Medicina Hipólito Unanue y el Departamento de Ciencias Morfológicas, pone a vuestra disposición la clase de Genética Humana correspondiente a la asignatura de Embriología y Genética. El temario del día de hoy comprende la descripción y fundamento de la importancia de la genética humana, los campos de estudio y conceptos básicos, métodos clínicos y de laboratorio, y la elaboración del árbol genealógico familiar. La importancia de la genética se refiere a la aplicación de los conocimientos en enfermedades de origen genético, en el aporte del diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades. Cuando se finaliza el proyecto Genoma Humano, ya al individuo no se estudia de manera particular, sino a toda la familia y a la población. Luego, el reconocimiento del componente familiar de una enfermedad médica que permite determinar cuál es la posibilidad que se presente en otros familiares y así poder dar tratamiento, prevención y la orientación a través del consejo genético. En la rama de la genética tenemos primero la citogenética, que estudia los cromosomas y las enfermedades relacionadas causadas, por alteraciones en el número o en la estructura de los cromosomas. La genética molecular, que va a estudiar estructura y función de los genes a nivel molecular. La genética bioquímica, que facilita los recursos para el desarrollo, la realización e interpretación de pruebas analíticas en el ámbito de la química clínica y así poder incentivar programas de investigación y formación en medicina de laboratorio. La genética poblacional, que es la que proporciona los principios teóricos de la evolución. La inmunogenética, que estudiará las interrelaciones entre herencia, enfermedad y sistema inmunitario. La oncogenética, que estudia la biología molecular de los tumores, es decir, esa relación entre oncología y genética. Luego tenemos la farmacogenética, que es el estudio de la respuesta farmacológica del individuo según su genotipo, y su objetivo será optimizar el tratamiento a nivel individual. La ingeniería genética estudia las modificaciones del ácido desoxirribonucleico de un organismo para producir nuevos genes con nuevas características y así manipular en forma directa los componentes genéticos de los organismos vivos que determinan su forma y función. Además tenemos también la genética del comportamiento. Luego se presentan nuevas ramas, el de la bioética, la ley y la genética. El gen es una unidad de información en un locus de ADN, un locus que codifica un producto génico, ya sean proteínas o ARN. Es la unidad molecular de la herencia genética, pues almacena la información genética y permite transmitirla a la descendencia. Otros conceptos básicos que debemos conocer son el de cromosomas. Cromosoma es cada una de las estructuras altamente organizadas formadas por ADN y proteínas que contienen la mayor parte de la información genética de un ser vivo. Los cromosomas
son estructuras que se encuentran en el interior de la célula y contienen la información genética. Y cada cromosoma de nuestras células estará formado por una molécula de ADN que será también considerado como un material condensado, que forma materiales de herencia. Estos nos van a producir el ARN y las proteínas. Luego tenemos el concepto de cromosomas homólogos. Son aquellos que tienen el mismo tipo de información, pero su origen es diferente. Los cromosomas heterólogos, por otra parte, corresponden a cromosomas relacionados, o sea, de un mismo par, que son pero morfológica y funcionalmente diferentes, como ocurre con los cromosomas sexuales del hombre, ¿no? Los alelos son posibilidades de expresión de un gen que puede ser dominante o puede ser recesivo. Es dominante cuando enmascara a otro. Los alelos son las diferentes formas que puede adoptar un gen, cada uno con sus propias secuencias. Por otro lado, el locus es la posición fija en un cromosoma o una ubicación definida de un alelo dentro de un cromosoma, que determina la posición de un gen o de un marcador. Otro concepto que debemos de recordar es el de homocigoto. Es el organismo que presenta los dos alelos iguales para una característica determinada. El heterocigoto es el organismo que presenta los alelos distintos para una característica determinada. Aquí, por ejemplo, tenemos dos alelos dominantes homocigotos. Aquí tenemos un par de alelos recesivos homocigotos, y estos son un par de alelos heterocigotos. La nominación de los dominantes generalmente va en mayúscula y de las recesivas en minúscula. Otro concepto que es importante conocer también es el de dominancia y el de recesividad. Existen determinados genes dominantes, como aquellos que determinan el color de los ojos, sean marrones o negros. Se denomina dominancia aquella característica que se manifiesta siempre, aunque la otra característica heredada sea diferente, y se mencionan con letra mayúscula. Y los recesivos, en el caso, por ejemplo, de los ojos, son los colores ámbar, los ojos azules, ojos grises, verdes, o el color avellana de los ojos. Entonces, la recesividad es una característica que no se manifiesta si está junto a otra dominante. Esta solamente se va a expresar en homocigosis, es decir, si ambos genes están inscritos con letras minúsculas. Y finalmente debemos reconocer la diferencia entre genotipo y fenotipo. Genotipo es este conjunto de genes que identifican a una especie, que son propias, son características del individuo, no son observables. En cambio, el fenotipo es la expresión de los genes asociados a la influencia de un medio externo, el cual puede ser favorable, neutro o desfavorable. Aquí podemos observar esto que le decía, el genotipo se encuentra dentro de nuestra estructura interna, no se observa. En cambio, el fenotipo sí es observable. Y en relación a los métodos clínicos de laboratorio, tenemos diversos exámenes o diversos métodos de estudio. Así, en primer lugar, tenemos la amniocentesis. La amniocentesis genética es una técnica de diagnóstico prenatal.
y cuya finalidad es la obtención del cariotipo del feto. Las radiografías generalmente se utilizan para poder hacer la evaluación de la edad ósea y puede ayudar a evaluar el ritmo con el que está madurando el esqueleto de un niño. Durante la gestación no es recomendable que se realicen radiografías debido a que los fetos son más sensibles a la radiación y tienen más riesgos de poder sufrir daño, aunque actualmente los RAS que tienen los equipos de rayos X son bastante bajos. Existen otros exámenes como la ultrasonografía que los puede reemplazar fácilmente y permite inclusive a través de la ultrasonografía realizar un diagnóstico de hasta un 85% de malformaciones. Otro método clínico es el de la fetoscopía. Es un procedimiento endoscópico que se realiza durante el embarazo y que permite tener acceso quirúrgico al feto y a sus anexos, saco amniótico, el cordón umbilical y la placenta. La manipulación genética es referido a una serie de técnicas que permiten la transferencia programada de genes entre distintos organismos. Consiste en una reunión artificial de moléculas de ADN con la finalidad de aislar genes o fragmentos de ADN, poder clonarlos, inducirlos en otro genoma para que se exprese. La procreación selectiva es el proceso artificial que emplean los criadores de plantas o animales domésticos para desarrollar nuevas razas, fijando caracteres destacados encontrados en una población determinada.